Ok, permítanme. Dios los bendiga, bienvenidos. Hoy estamos comenzando con una nueva serie o un nuevo módulo titulado La justicia de Dios. Sabemos que fue de bendición, ¿verdad? Todo el módulo anterior de guerra espiritual, poquito más de 9 meses que estuvimos aprendiendo acerca de la guerra espiritual y hoy vamos a comenzar con la lección número 1 de este módulo titulado La justicia de Dios según la Biblia. Así que vamos a comenzar con la introducción y vamos a comenzar a aprender desde los conceptos más básicos para ir avanzando e ir profundizando en este tema. Así que los dejo con su profesor. Pues sí, buenas noches a todas. Em, pues sí, vamos a iniciar con este nuevo módulo. Les comentaba que es un módulo muy hermoso porque habla de nuestra justificación. Entonces, nosotros sabemos que Dios ya nos justificó y que nosotros somos justos, ¿verdad? Pero vamos a introducirnos y vamos a comenzar a saber ¿qué es la justicia de Dios según la Biblia? O sea, es una introducción. Esta clase va a ser una introducción para poder entender lo que es la justicia de Dios, para que cuando alguien quiera condenarte, tú sepas que tú estás justificado no por tus méritos, no por tus obras, sino por la misericordia y la gracia de Dios y porque Cristo murió en esta cruz para que te justificara. Él nos justificó. Entonces, nosotros vamos a comenzar a ver este tema tan hermoso y que nos vaya a nosotros revelando paso a paso qué es la justicia y por qué es tan importante que nosotros conozcamos y aprendamos de tal manera que cuando el diablo te quiera decirte, tú no vales nada, tú no eres justo, tú eres un pecador y ya sabemos que somos pecadores, pero que Cristo murió en esa cruz por nosotros, como lo dice Colosenses 2:14 me parece, que él anuló toda el acta de los decretos que ven contra nuestra, que nos era contraria, y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Por tanto, somos justos. Pero vamos a ver qué es la justicia. Y en este nuevo módulo vamos a ver el tema de la justicia de Dios según la Biblia, o sea, introduciéndonos a ello. Y aprenderemos a detalle que la justicia de Dios representa su naturaleza y carácter justo de Dios, ¿verdad? Así como a su acción de dar a cada uno lo que merece. Esto implica tanto el castigo por la justicia de Dios, también trae juicio, ¿verdad? Castigo por la transgresión de sus leyes, como la misericordia para los que se arrepienten y buscan su gracia, ¿verdad? Sabemos, Dios es justo. Juicio para el que desobedece, el que no se arrepiente, y justicia para el que se arrepiente, ¿verdad? Y el que reconoce sus pecados. Pero en todo, Dios es justo. Así que de acuerdo a la Biblia, vamos a comprender que la justicia de Dios, nosotros, ¿se acuerdan que vimos los atributos de Dios? Y entre ellos estaba que Dios es justo, ¿verdad? Vimos la justicia divina. Si quieren buscar en las clases de los atributos de Dios, en este módulo de los atributos de Dios, ahí van a entender que alguno de todos los atributos, uno de ellos es la justicia de Dios. Dios es justo. Entonces, es un atributo fundamental que se manifiesta en la forma en la que Él juzga. Él sí es justo. Él sí juzga con justicia. Entonces, en esto vamos a entender este atributo, cómo juzga a Dios y obra y se relaciona con la humanidad. Él fue justo al juzgar a Adán y Eva cuando pecaron. Fue justo, ¿verdad?
Por eso dice su palabra, Dios es justo y su misericordia es para siempre. O sea, su justicia es divina, perfecta. Nadie puede decir que Dios es injusto. Nadie puede decir que Dios fue parcial en cuanto a nada más con unos y no con otros, ¿verdad? Él es justo. Ahora, ¿qué significa la justicia o la palabra justicia? En hebreo se dice tzedek, tzedek, que significa adherencia a aquello que es obligatorio de acuerdo a cierta norma. O sea, por ejemplo, una norma moral implica rectitud, honestidad, precisión y decidir imparcialmente lo que es justo en un caso legal sin prejuicio. Eso es lo que significa justicia y la palabra justicia en hebreo es tzedek, tzedek. Ahora entendemos que tzedek significa justicia y rectitud, o sea, es hacer lo correcto y dar lo que se merece una persona que va de acuerdo a con sus acciones que él hizo al ser valorados por una persona con autoridad, como un juez, que va a dar la sentencia correcta, justa, de acuerdo a la verdad que ha sido revelada en conformidad a las normas que han sido pues anteriormente establecidas, ¿verdad? Como la ley, sin importar quién es la persona. Un juez tiene que ser imparcial, tiene que ser justo, aunque ya sabemos que en algunos casos no lo son, ¿verdad? Pero Dios sí es justo y Él siempre va a juzgarnos con justicia. Entonces, la palabra justicia aparece 370 veces en la Biblia y la palabra justo 221, ¿verdad? Aparece en la Biblia. Así que por lo que de esta forma podemos ver que es una palabra tan importante y a pesar de que esta predomina más en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que aparece también mucho en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que es un concepto erróneo creer que la justicia de Dios es algo que solo corresponde al tiempo pasado. En el Antiguo Testamento decimos Dios fue justo, pero no, no. Esto tiene aplicación también en el Nuevo Testamento. Sobre todo, en el Nuevo Testamento hablamos de la justicia imputada por la obra redentora de Jesús. Es decir, Dios ya no te va a juzgar por las leyes, ¿verdad? Te va a juzgar por la ley en Cristo Jesús. Es decir, aceptó a Jesús, está en el libro de la vida, aceptó a Jesús. Jesús murió por él en la cruz. Se le imputó la justicia. Sí, sí está escrito. Ah, justo. Ya no es por tus obras. Ya no es por la justicia de la ley si la cumpliste o no la cumpliste, es porque Jesús murió en la cruz por ti y tú lo reconociste como Señor y Salvador y reconociste, tomaste, aceptaste la imputación de su muerte victoriosa, de su sangre preciosa, de su resurrección gloriosa y te conviertes en una persona justa por lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Qué maravilloso, ¿no? Eso es la verdadera justicia ahora en el Nuevo Testamento. Y los juicios de Dios son siempre justos y esto se verá claramente en la eternidad. Nada de lo que hace Dios o permite es injusto. Miren, nos han pasado tantas cosas en el largo camino que siempre a veces decimos, pero es que no es justo, es que no es justo, ¿por qué los malos prosperan? Los mentirosos sí les creen. Y yo que digo la verdad no me creen. Eso es siempre lo mismo, siempre ha sido eso. Pero nada de lo que o permite Dios es injusto. Él permite cosas y él sabe para qué permite a sus hijos
pasar por ciertas cosas, ciertas injusticias, nosotros debemos confiar en Dios en que Él tiene el control de todo. Y ningún bien que hagamos, ningún mal que hagamos va a ser olvidado por Dios. Todo va a tener su retribución justa. Nosotros no somos jueces todavía. Fíjense, la palabra en el Apocalipsis dice que vamos a juzgar. Vamos a estar ayudando a Jesús a juzgar. Vamos a tener esta autoridad para juzgar, pero aún no es el tiempo. Por tanto, nuestra justicia está en Cristo. Todo lo que sea injusto para nosotros, en vez de querer venganza, en vez de querer hacerlo por nuestra propia cuenta, lo dejamos a Dios y Él sabe cuándo. A veces decimos, pero es que se tarda tanto la justicia de Él. Queremos, como decía Pedro y su hermano, que caiga un rayo de una vez. Señor, que caiga un rayo sobre ellos. No, Dios es un Dios justo, pero también misericordioso. Entonces, siempre tiene paciencia. Al final de cuentas, todas las cosas salen a la luz. Hay que tener paciencia. Mientras nosotros debemos de dejarle la justicia divina a Dios. Nos conviene más, porque incluso Él dice que Él es nuestro vengador. Así que esperemos en la venganza, si es de esa manera como se dice, de Dios. Y bueno, de acuerdo a las enseñanzas sobre los atributos de Dios, también recordemos que la justicia de Dios es uno de los atributos divinos, ¿verdad? Porque Dios es justo. Y esto significa que Él hace siempre lo que es correcto y da a cada uno lo que merece, ¿verdad? Y Dios es amor también, por lo que la manifestación de su justicia siempre va acompañada de amor y misericordia, de siempre, siempre, aunque decimos nosotros, oye, pero Señor, mira lo que me está haciendo, mira lo que está diciendo, es que no es verdad, Señor. Y dice el Señor, "Shh, tranquilo, tranquilo, también soy amoroso, también soy misericordioso". Por eso dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar a que Dios nos haga justicia en ciertas situaciones, pero no te extrañe que si la persona que fue injusta contigo se arrepiente y pide perdón, va a tener Dios misericordia. Sí va a pagar las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Porque las consecuencias no se pueden quitar, pero va a ser también bueno con ellos si se arrepienten. Va a ser misericordioso con ellos si se arrepienten. Eso es la justicia de Dios, que nos da tiempo para arrepentirnos, nos da tiempo para ponernos a cuentas con Él. Nosotros no lo haríamos. Me la haces, me la pagas. Si yo fuera Dios, qué bueno que no soy Dios, porque ah, yo sí quisiera que me hicieran justicia. Quisiera tener yo la vara para darles duro, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo he sido misericordioso contigo. Tú también en su momento fuiste injusta y eres injusta en algunas cosas luego. Entonces, si yo tengo misericordia de ti, ¿a ti qué? Que yo tenga misericordia de otros, ¿no? Entonces, tenemos que estar orando, orando, pedirnos, haznos justicia, porque ¿se acuerdan que no estamos peleando con carne y sangre? Entonces siempre tenemos que decirle, haznos justicia, Señor. Tú sabes cuál es la verdad, saca a la luz la verdad, Señor, desenmascara, glorifícate. Porque luego Dios te pregunte, ¿para qué quieres que yo haga justicia? ¿O para qué quieres que yo desenmascara a las personas? ¿Para qué quieres que yo saque a la luz la verdad? Pues para que
ya no esté enojada yo, para que me pueda vengar, para que yo sí me sienta satisfecho de que también a él le diste o a ella le diste su merecido. No, así no trabajo, dice el Señor. Yo hago justicia para que mi hijo sea glorificado. Hasta en eso tiene que ser glorificado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieres tú que se te haga justicia? Así que Dios reina sobre todo y sobre todos. Y su reino es uno basado en la justicia. Siempre en el reino de Dios está ese atributo divino, la justicia. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos los dones, los ministerios, pero no tenemos los atributos? Eso solamente lo tiene Dios. Nosotros no podemos tener ni un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque sus atributos son puros y perfectos. Entonces, estamos hablando de un atributo, la justicia. Y la forma en la que Él reina y gobierna refleja su carácter. Dios santo, 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 Dios justo, Dios perfecto, ¿verdad? Así que Él nunca hará nada injusto y todo lo que hace es precedido por su misericordia y su verdad. Nunca pienses que se está tardando el Señor porque no te escucha. Nunca pienses, Dios no me oye, Dios ya se olvidó de mí. No, no, no. Él está anteponiendo su misericordia para a la postre juzgar y que su verdad salga a la luz. Así que no te extrañes si se tarda la justicia divina. Tiene paciencia, tiene compasión, tiene misericordia. Como la tuvo contigo y conmigo, así la va a tener con otros. Claro, todo tiene su tiempo, por supuesto, pero que esas personas que han sido injustas no digan, Dios fue injusto y enseguida me castigó, no me dio una oportunidad. Estas personas no pueden decir que la paciencia de Dios estuvo en ellos, que Dios fue misericordioso esperando que se arrepintieran, que dijeran la verdad, que sacaran a la luz la verdad. No pueden decir, Dios no me tuvo paciencia, porque estamos viendo que Dios siempre está precediendo o sea, anteponiendo su misericordia para la postre sacar a la luz la justicia divina. ¿Sí? Continuamos. Y vamos primeramente a ver el concepto de la justicia en la Biblia. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Estamos viendo que Dios es justo, pero aquí nosotros vamos a aprender conceptos precisamente para que no digamos, no que eres justo, no que esto, y por qué no te apuras, y por qué, o que alguien te haga algo también, o que tú hagas algo también, y que enseguida Dios te juzgara, no, ¿verdad? Dios te tiene paciencia a ti y espera que tú también te arrepientas, reconozcas tu pecado y te pongas a cuentas con el Señor. Pero vamos a ver este concepto de justicia en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a la justicia de Dios como atributo de Dios, verdad? La Biblia enfatiza que Dios es justo en todos sus caminos. Esto significa que su naturaleza y su carácter están definidos por la justicia. O sea, él es naturalmente Dios justo. Esa es su naturaleza. Y su carácter es de justicia, ¿verdad? Y lo dice Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Vean, ese es su atributo, uno de los atributos de Dios, su justicia, ¿verdad? Otro punto que vemos, otro concepto que dice la Biblia, que es la justicia en la ley.
La ley de Dios es un reflejo, también la ley es un reflejo de su justicia, porque está estableciendo las consecuencias de las acciones humanas. Es decir, es como en el libro de Deuteronomio, ¿no? Si obedecieres y guardares mis mandamientos, yo te bendeciré, ¿verdad? Si no obedecieres y guardares mis mandamientos, si no los pusieras por obra, estas son las consecuencias. Siempre el Señor nos va a decir, de acuerdo a mi justicia, también en la ley, voy a pagar conforme a las consecuencias de sus acciones. O sea, por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos para que luego no digamos, ay, Dios me castigó? No, Dios no castiga. Dios te permite que de acuerdo a tus actos tengas que vivir las consecuencias de ellos, porque el perdón está ahí. La justicia de Dios es, yo te doy conforme a tus actos, conforme a tus obras. Eso sí, es la ley, como lo decía en el Antiguo Testamento, porque aunque tengamos a Cristo, no podemos justificarnos de decir, bueno, al fin que Cristo ya me justificó. No, sí te justificó, pero si tú no obedeces, si tú no guardas, no tienes temor de Dios, vas a tener consecuencias de acuerdo a tu acción, ¿verdad? Y en Proverbios 21:15 decía el rey Salomón, es un placer para el justo el practicar la justicia, mas el espanto es para los que hacen iniquidad. O sea, es un placer para... ¿Quién es el justo? Dios. Es un placer para Dios el practicar la justicia. Es un deleite para mi Señor practicar la justicia en nosotros. Pero dice, mas el espanto es para los que hacen iniquidad, injusticia. Por eso, de acuerdo a su justicia en la ley, va a pagarles conforme a sus acciones. Por eso será espanto para algunos la consecuencia de sus actos. A veces dicen, ay, pero ¿por qué? Si nada más tantito, o yo no quería hacer esto, o ay, Señor, pues, qué exagerado eres, ¿no? Ay, que de repente me vino esto y que, uy, ya me están hasta demandando, acusando, haciendo algo, pero es la consecuencia de tus actos. Te alcanzó la justicia divina. Entonces dice, te espanto para el que hace iniquidad. Al Señor le place hacernos justicia y le duele tratar con nosotros en las consecuencias de nuestros actos, pero Él siempre va a ser justo, aún en la ley. Amén. El tercer punto, veámoslo. La justicia también, el concepto de justicia en el juicio. Dice que Dios va a juzgar a los hombres con rectitud o en rectitud y va a dar a cada uno lo que merece. Wow. Nosotros no merecemos nada, pero cuando apelamos a la sangre del Cordero, arrepintiéndonos, porque tiene que haber los pasos que ya estudiamos, ¿verdad? Si yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, yo tengo que reconocer mi pecado, confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado y renunciar a mi pecado. Si tú no reconoces que has pecado, tú no quieres confesar que pecaste y tú no renuncias a este pecado o te arrepientes de este pecado, la justicia de Dios
te va a alcanzar, porque no puedes apelar a la sangre del cordero si no reconoces tu pecado, si no te arrepientes de tu pecado. Hay condiciones para que nosotros reclamemos la imputación de la justicia que ganó Jesús en la cruz. Hay que pagar el precio. Pagar el precio no de, el Señor ya lo pagó en la cruz. A lo que me refiero es, ponte a cuentas primero con Dios y el Señor dice, ahí está mi justicia, ¿verdad? Pero en el juicio, la justicia en el juicio de Dios, al momento de que te juzgue, va a juzgarte con rectitud. Y en rectitud Él va a ser tan recto que te va a dar conforme a lo que tú mereces, ¿verdad? Si no tienes a Cristo, la muerte. Si tú tienes a Cristo, pero no te arrepientes, la muerte. Pero si tú te arrepientes y cumples con lo que te dice el Señor, arrepiéntete tan fácil. Solo confiesa tu pecado, reconoce tu pecado y ya. Nos ponemos otra vez a cuentas y apelas a la sangre del cordero. ¿Qué te cuesta? Si tan solo confesares, con eso tendríamos. Dice el Salmo 9:8, David dice, y él juzgará al mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. No podemos decir que no es justo el Señor. Si yo me hago un autoexamen y digo, ¿por qué me está pasando todo esto? Ah, ya, yo he sido injusto con fulano, con mengano, con perengano. Ahí está reconociéndolo. Señor, me arrepiento, te pido perdón. Mira, yo apelo a la sangre del cordero y el Señor dice, ok, ya te arrepentiste. Estás apelando a los méritos de Cristo, a la obra redentora de Jesús, a su justicia, porque Jesús es nuestra justicia. Va a detener el juicio, Dios. Pero si tú no reconoces y te arrepientes y dices, yo estoy bien, los demás están mal, yo estoy bien, no esperes, no esperes que Jesús sea tu justicia. Tú mismo estás rechazándolo. Continuemos. Otro de los conceptos de la Biblia de qué es la justicia, el concepto de la justicia y la misericordia de Dios. Dice, la justicia de Dios se expresa también a través de la misericordia y la gracia, como se ven en el sacrificio de Jesucristo. Nosotros tenemos justicia a causa de la misericordia y la gracia que alcanzamos los que hemos confesado y reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los que hemos dicho, Señor, he pecado contra ti, he pecado en esto, lo otro, aquello, pero me arrepiento, me pongo a cuentas contigo y acepto la justicia de Jesús. En ese momento me justifica el Señor, ¿verdad? Y como dice David en el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, imagínense dónde está sentado el Padre. Está sentado en los cimientos de la justicia y del juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, no podemos ni siquiera pensar que Dios es injusto. A veces nosotros como papás podemos decir, luego a veces sí nos dicen, ay, pero ¿por qué? A él sí le disciplinan más que a mí, ¿por qué a él le permites más que a mí? Ahí donde como ser humano dices, pues tiene razón, es una injusticia.
pero a lo mejor como que es más lambiscón el otro o es más labiosito que el otro y como que ya me ganó, ¿verdad? Y procedemos a cometer injusticias. No se diga cuando están los chiquitos, ¿verdad? Ya siempre el que batalla siempre es el hijo mayor. Llega el chiquito y yo quiero su juguete de él o de ella, de mi hermana la mayor. Yo quiero su juguete. No, ¿por qué si es mi juguete? No, yo lo quiero y papá llora, patalea y ándale, no seas así, está chiquito, dáselo, es tu hermano menor, dale. Y ahí es donde empiezas a hacer injusticias con tus hijos. Vean cómo no somos justos, pero Dios dice que Él sí, dice que sus cimientos son justicia y juicio. Él no hace acepción de personas. Él juzga conforme a su justicia, pero también conforme a su misericordia. Y si nosotros apelamos a la obra redentora de Jesús, entonces vamos a poder recibir misericordia y gracia, pero con los condicionantes del reconocimiento y del arrepentimiento, ¿verdad? Vean por qué a veces no nos hace justicia a Dios. Tenemos que hacernos un autoexamen de dónde somos justos, dónde somos injustos y por qué Dios no nos ha hecho justicia en algunas cosas, o a lo mejor no hemos entendido cuál es, cómo ve Dios la justicia, ¿verdad? Él no la ve desde el punto de vista humano, sino lo ve desde el punto de vista divino. Este concepto de justicia como camino a la salvación, que ya estábamos diciendo anteriormente, siempre tu salvación a través de la fe en Jesucristo se puede experimentar de una manera maravillosa al reconocerlo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y esta se experimenta, esta justicia de Dios se experimenta cuando nosotros aceptamos a Jesús. Así podemos experimentar la justicia de Dios y podemos ser declarados justos ante Él. Yo le puedo decir al Señor, Señor, yo acepté al Hijo de Dios, yo reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador, yo le he dicho que entre a mi corazón y yo le pertenezco y yo me he arrepentido de mis pecados, yo he reconocido mi maldad, la he confesado, me he arrepentido y he renunciado a ella. Entonces, ¿qué es lo que va a cubrirte a ti? Te va a vestir con su justicia divina. Por eso la coraza de justicia es eso, la vestimenta, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia. Yo me visto con la justicia divina de Cristo. Yo me escondo en la justicia divina de Jesús. Por eso la armadura espiritual trae esa coraza que representa. El diablo no puede tocarte porque tú estás vestido de la justicia divina de Jesús. Por eso eres más que vencedor. Todo ha sido a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y lo dice aquí en Juan 3, 16, 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, mi justicia está en Cristo. ¿Por qué? Porque el papá, el Padre Celestial, el creador de la creación, me ha dado la oportunidad de recibir esa justificación gratuita, porque ni la merezco, porque ella se olvidó de todos mis pecados, los borró, los canceló, los anuló y dijo borrón en cuenta nueva, comenzamos de cero. Pero si tú en el transcurso de esta nueva vida, de esta nueva manera de vivir en Cristo Jesús, no valoras la justicia,
no valoras que estás vestido de la justicia de Cristo, no de tu justicia, ahí es donde va a haber problemas, ¿verdad? Ahí donde, ni modo, el Señor va a tener que hacer justicia y va a tener que hacer juicio, a pesar de que a pesar de que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, pero no estás cumpliendo con la condición de tú te puedes vestir de la justicia divina siempre y cuando te arrepientas, siempre y cuando reconozcas tu pecado, siempre y cuando lo confieses. Entonces, ¿qué nos cuesta? Esos condicionantes no están fuera de nuestro alcance. Yo creo que hay algo que nos impide reconocer las cosas. Yo siempre he pensado que la rebeldía y sobre todo la soberbia, la arrogancia y la soberbia, el pecado de Satanás, ¿verdad? Llevó a pecar a Adán y Eva igual por rebeldía, por desobediencia, pero también por soberbia. Fueron soberbios al querer ser como Dios. Pero aquí nosotros queremos estar vestidos todos los días de la justicia divina de Dios, la justicia de Jesús. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que reconocer, estamos mal. Tenemos que ser humildes para reconocer que todos los días le fallamos a Dios, que todos los días pecamos. Nadie es perfecto, hermanos. Por eso luego cuando vienen los juicios decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué a mí? Y el Señor dice, esto no te llegó de repente. Yo ya te lo estaba avisando, yo ya te lo estaba advirtiendo, pero no me hiciste caso. Entonces, Dios es justo, hermanos. Otro de los conceptos de la justicia es como transformación, porque a nosotros la justicia de Cristo nos transforma. Vivir una vida justa implica una transformación interior que se va a manifestar en lo exterior, porque vas a dar frutos de justicia. Y eso lo vamos a obtener buscando constantemente hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros en la arrogancia, en la soberbia, hacemos nuestra propia voluntad, ahí es donde dice Dios, bueno, pues sigue haciendo tu voluntad, ¿verdad? Pero no te extrañe que el día que yo haga justicia, no voy a hacer justicia contigo, sino a ti te voy a hacer juicio. Aunque estás en Cristo, pero no vives de acuerdo a la justicia de Cristo. Entonces, la justicia también, de acuerdo a nuestra manera de vivir, va a implicar que nosotros seamos transformados, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque ay, yo siempre digo, ay, Señor, con esta naturaleza pecaminosa de verdad, cómo nos toleras, cómo nos soportas, cómo tienes tanta paciencia para con nosotros, ¿no? Y Proverbios 21:15 dice que es un placer para el justo el practicar la justicia. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es un placer para nuestro Señor Jesucristo que nosotros recibamos de lo que Él nos da, ¿verdad? Y hay un cambio radical en nuestra manera de ser, de pensar, de hablar. Por eso luego cuando te dicen, están viendo los frutos del Espíritu Santo, es porque hubo esto. Tú te vestiste de la justicia de Jesús, ¿sí? Ahora vamos a ver también cómo se manifiesta la justicia de Dios. Y vamos a ver unos puntos, cómo se manifiesta la justicia de Dios, ¿verdad?
Vamos a ver estos puntos. ¿A través de qué se manifiesta la justicia de Dios? El primer punto es a través del Antiguo Testamento. Vemos que la justicia de Dios se muestra a través de la ley mosaica. Desde un principio se habló de un rey justo. Había promesas de que vendría un rey justo. Y el Señor estableció e instituyó las leyes para que mientras viniera y se manifestara el rey justo, aquí había una ley que teníamos que guardar, pero también era justa. En Isaías 42, 1 al 4 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahí estaba hablando de Cristo. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. O sea, por medio de su verdad va a traer justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas van a esperar su ley. Aunque estaba la ley mosaica, aunque estaba la ley de Moisés que se tenía que cumplir, porque si ven en Deuteronomio es maldito todo aquel que no cumpla con tal ley, ¿verdad? O con tal mandamiento, éramos malditos. Había tal maldición que si tú no cumplías con todos los estatutos, mandamientos y decretos, no había manera de que Dios pudiera justificarte. Bendito Dios que vino Cristo y Él nos justificó. Y ahora sí, no estamos violentando tampoco las leyes ni los mandamientos. No tenemos permiso tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos ahora estamos en la ley del Espíritu de Cristo. Ya hizo todo en la cruz Jesús. Apelamos a su obra redentora, a su muerte, a su resurrección, a su sangre. Es más fácil porque estamos dentro de la gracia. Era imposible para nosotros cumplirla, pero no puede decir que la justicia de Dios no estaba dentro de estas leyes, ¿verdad? Afortunadamente, gracias a Dios que nos ha permitido tener ese redentor. También la justicia de Dios se manifiesta a través del Nuevo Testamento. Aquí ya sabemos que es por medio de Jesús. En el Nuevo Testamento, la justicia de Dios se revela a través de la vida y muerte de Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y la humanidad. Bendito sea el Señor. Él sabía que no podíamos. Desde un principio, cuando creó a Adán y a Eva, él sabía lo que iba a pasar. Por eso ya tenía un plan, porque sabía que iba a fracasar el ser humano. Y el plan glorioso de Dios fue enviar a su único hijo para el perdón de nuestros pecados, enviar un mediador, enviar un sustituto o enviar la propiciación que iba a ser para nosotros, porque Él nos fue propicio para ser libres y salvos por medio de su muerte, ¿verdad? Él fue nuestro mediador y Jesús es nuestra justicia. La justicia misma de Dios es Jesús. O sea, Él mismo propició la justicia. No van a poder ellos, los seres humanos no van a poder. Voy a enviarles mi justicia en carne. Y fue a Jesús. Y esta se reveló a través de su obra redentora de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Y en Romanos 3, 22, 24, Pablo lo dice.
Pablo sabía todas estas cosas, todos estos secretos, porque él ya había estado en el tercer cielo. Él sabía lo que era la verdad. Por eso escribió todas las epístolas donde él habla de cosas que ni los demás discípulos entendían, porque son cosas divinas, secretos divinos que el Señor permitió que se revelaran y que no todos lo pueden entender si no tienen relación con el Espíritu Santo, que es el que nos revela la palabra, nos enseña la palabra. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Y era lo que tenía Pablo. Todos los apóstoles tenían el Espíritu Santo, pero a Pablo le fue permitido conocer lo que era lo que estaba en el cielo y ver quién era Jesús y todo lo que se podía recibir a causa de la justicia de Jesús. Entonces dice Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un privilegio tener a Jesús como nuestro redentor. De verdad que el mayor tesoro que podemos tener es tener la comunión, la relación, la intimidad y saber que somos parte del reino de Dios, que fuimos transferidos, trasladados del reino de las tinieblas, donde estábamos, al reino de Dios, por gracia, por misericordia, por favor inmerecido. Y Jesús, ahora Él nuestra justicia, porque incluso dice que somos justificados gratuitamente, de gracia, un regalo, el regalo de la salvación, de la redención, de la justificación, de la reconciliación, de la adopción. Ay, qué maravilloso. De verdad que tenemos que valorar esta justicia que tenemos en Cristo Jesús. Yo todos los días digo, Señor, hoy me he visto con tu justicia divina, porque mi justicia no sirve para nada. Porque el diablo dice, tu justicia es como trapo de inmundicia para mí también. Es para Dios y es para mí. ¿Por qué? Porque tú nunca serás justa si no tienes la justicia de Jesús. Si no te ha comprado, pagado a precio de sangre, no le has confesado, reconocido como Señor y Salvador, no has aceptado su justificación, eres nada y menos que nada, un simple ser creado, ¿verdad? Pero no eres hijo. Así que es un favor inmerecido de parte de Dios, un regalo maravilloso para gente injusta que nos haya dado a su Hijo y Él sea nuestra justificación. Así que a través del Nuevo Testamento se manifiesta la justicia de Dios, porque en el Nuevo Testamento podemos ver todas las epístolas donde habla de la obra redentora de Jesús. También la justicia de Dios se manifiesta a través de una promesa, o sea, ¿cuál es la promesa? La justicia de Dios es una promesa para que aquellos que creen en Él y siguen su camino, ¿no? Nosotros cuando venimos a Cristo te dice, si reconoces al Hijo de Dios, la promesa es que tú y toda tu casa serás salva, que tú no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Jehová, y que cuando tú te vayas con Él vas a tener vida plena,
nunca morirás. Y la promesa es que tú vas a estar en una tierra nueva, en cielos nuevos, a donde siempre está la justicia divina de Dios. ¿Quién no quiere llegar a este lugar? ¿Quién no quiere ser trasladada a esa nueva tierra, a esos cielos nuevos? Y en segunda de Pedro, lo dice Pedro en segunda de Pedro 3:13, dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Miren, hermanos, esta es una esperanza, porque todavía no la vemos. Por eso nos tenemos que poner de la armadura espiritual todos los días la coraza de justicia. Y nos tenemos que poner todos los días el yelmo de la salvación, para que nunca se nos olvide que nosotros somos cautivos de la esperanza de la salvación. Es decir, ya acepté a Jesús como Señor y Salvador, ya lo reconocí, ya me hizo justo, ya soy nueva criatura, pero todavía no veo la redención porque todavía no me he muerto. Es decir, todavía no me he desprendido de este cuerpo. Cuando me desprenda de este cuerpo y yo me vaya y me presente hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo, ahí es donde mi esperanza del Evangelio de la salvación, mi esperanza de esta promesa de que vamos a ser salvos por la eternidad y vamos a estar con el Señor por la eternidad y nosotros vamos a poder disfrutar de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva donde va a estar ¿quién? Jesús. Dicen los cuales mora la justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor. Tenemos un futuro tan glorioso, hermanos, que por eso luego el diablo busca la manera de desviarnos, de distraernos. Por eso necesitamos tener intimidad, relación, comunión, leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, escuchar a Dios más que a lo humano, más que al hombre, más que a quien sea, escuchar, escuchar. Cuando tú lees, escúchalo. Lee, pero escucha la palabra, porque dice que la fe viene por el oír. Entre más escuches la palabra, más va a tu fe a crecer y tu esperanza de esta promesa de que a nosotros nos espera la justicia de Dios. Eso nos va a animar, alentar para que aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, pasando lo que estemos pasando, nosotros sepamos cuál es nuestra meta a seguir. ¿Quién te salvó? ¿El hombre o Cristo? ¿Quién te dio nueva vida? ¿Quién envió a su único hijo para que muriera por ti, para que tú fueras salvo? ¿Quién está en ti enseñándote, revelándote la palabra y dándote esa esperanza de vida? El Espíritu Santo, el Dios triuno. Mi fe debe de estar puesta y mis oídos, mis ojos, todo debe de estar puesto en el Dios triuno, porque los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra nunca. Por tanto, esta promesa me la da Dios, no ningún líder, no ningún ser humano, porque pueden fallarnos los líderes, pueden fallarnos las personas, porque somos seres humanos. Los seres humanos fallamos. Por eso nuestra mirada siempre está puesta en el autor y consumador de la fe. Y eso hace que haya menos decepción, menos desaliento, menos desolación, menos
cuando decimos me decepcionaron, porque el que te va a dar vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva y la esperanza de la vida eterna es tu papá, es tu creador, tu redentor, tu salvador y el Espíritu de Dios. Eso cambia y hace la diferencia en un verdadero creyente. Que nuestra mirada esté puesta arriba. No, por eso dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Tu meta es Cristo. Tu meta es Cristo. Él es el que te ha prometido todo. Amén. Continuamos. Otra manifestación de la justicia la podemos ver a través de un llamado. La justicia de Dios es un llamado a vivir una vida en rectitud y a buscar la transformación a través de lo que acabamos de hablar ahorita, a través de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Dios me llamó a vivir en rectitud. No me importa que los demás no sean rectos. No me importa que los demás no vivan de acuerdo a lo que hablan. Jesús siempre decía, haz lo que te dicen, no lo que hacen, porque nos conoce. Entonces, tú estás llamado a vivir una vida recta. No te justifiques a no ser recto, porque los demás no lo son. No es tu problema. A cada quien se le va a pedir cuentas. Aquí lo único que importa es que a ti, cuando llegues a la presencia de Dios, te va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con la salvación que alcanzaste cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué hiciste con ella? No, pues es que me fue re mal aquí, allá, iba a un lugar, a otro, y veía esto, veía lo otro, veía aquello. No, 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 yo no, a mí no me interesa. A ti se te dio la justicia, vestiste de justicia en Cristo Jesús. Te dieron la justificación, la reconciliación, la adopción, la glorificación, la redención que pagó Jesús en la cruz hace 2000 años a precio de sangre. No te justifiques. Yo voy a juzgar y voy a hacer justicia y voy a reclamar que hiciste a través de tu llamado, no porque los demás fallaron, porque Él es un Dios que es un Dios de familia, pero también es un Dios de individuos. Solo a ti se te va a demandar lo que tú hiciste, no a los demás. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que... No, 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 no. A ti se te dio un llamado. El llamado a vivir una vida en rectitud y a buscar que tú, por medio de la palabra, por medio de la rectitud, tú fueras transformado a través de la fe en Jesucristo. Eso es algo que te va a demandar Dios a ti, no a tu familia, no a los líderes, a ti. No puedes justificarte con que los demás fallaron. Ese es asunto de cada quien. Nosotros, si consideramos que ya no podemos justificar a otros, tan fácil. No me gusta tu manera de ser eh, y yo no puedo hacer nada, ni juzgarte, pero yo sí tengo un compromiso con Dios, ser recto, ser justo, porque Él me ha estado transformando de gloria en gloria.
y no quiero perderla por juzgar, por acusar, por demandar, pues cada quien, ¿verdad? Pero quiero bendición, hermano, quiero bendición, quiero ser bendecido en gran manera. Entonces dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, busquemos primero el reino de Dios, busquemos su justicia y todo lo que tú anhelas, tu corazón, desea tu corazón, va a venir. Pero el Señor dice, a ver, me estás pidiendo, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué no me das aquello? Estoy en pobreza, mira mi condición, mira cómo está el coche esto, la casa esto. Dice el Señor, te estoy diciendo que primero busques mi reino, primero busques a Jesús, primero busques y te vistas de la justicia de Cristo, que vivas en rectitud y lo demás va a llegar solito. Va a haber cambios radicales en tu economía. Ya lo vimos ese estudio. Va a haber cambios radicales en tu mente, en tu voluntad, en tus pensamientos, porque vas a tomar control con la ayuda del Espíritu Santo. Va a haber un control de emociones, pensamientos y sentimientos negativos. Lo van a menguar. Para que haya más pensamientos positivos. Porque miren, hermanos, el 80% de nuestros pensamientos, según estadísticas de los psicólogos, el 80% de nuestros pensamientos son negativos y el 20% solo son positivos. Pero cuando estamos ya en Cristo, hermanos, cuando empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y vamos siendo transformados, renovados, regenerados de la mente, se va a revertir esta estadística y vas a tener el 80% positivo y solo el 20% negativo, porque no te vas a exentar de pensamientos negativos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos problemas en la mente porque el campo de batalla es la mente, pero con la palabra de Dios podemos controlar ahora esos pensamientos negativos. Ahí es donde va a cumplirse que busquemos primeramente el reino de Dios, que nos llenemos de la palabra de Dios, que nuestra mente sea renovada, regenerada, transformada por la palabra, y entonces ya estamos nosotros buscando primeramente el reino de Dios y la justicia divina de Dios, y va a haber cambios radicales. No puedo, yo no sirvo para eso, no, a mí ni siquiera, ve a este trabajo, no, yo no puedo, no, a mí no, no, ni siquiera estudié, no, yo no puedo, no, es que a mí me van a ver de esta manera, es que van a darle el trabajo a otro, no, es que yo no tengo la capacidad, ponte a estudiar, no, yo ni siquiera soy un buen estudiante, ay, tengo mente de teflón, puro pensamiento negativo. Pero cuando empiezas tú a hacer cambios en tu mente por medio de lo que tú estás comiendo y bebiendo, que es la palabra de Dios, ahí es donde va a haber cambios. Vas a pensar conforme al reino. Vas a tener mentalidad de reino. Tú no te puedes justificar porque cómo son los demás. Sé tú el, sé tú el cambio, sé tú el primero en ser radical, en cambiar. A lo mejor al principio se van a burlar de ti de, muy aleluya, ay, sí, ah, ay, todo. Es que la palabra dice, ya cállate con esto, la palabra. Pero cuando te ven próspero, ahí sí, ¿verdad? La gente que luego dice, que bien próspera y que se cree. No, hermano, tú estás viendo mi suceso, pero tú no viste mi proceso. ¿Cómo nos las dimos de duras y no teníamos?
pero empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, con todos nuestros defectos y fallas. No puedo decirles que no, a veces me he desanimado, me he desalentado. He dicho: "Uta, si así somos los creyentes, los cristianos, ¿qué me esperan los demás, verdad?". Pero no me importa. Yo le he creído a Dios. Yo he visto que es verdad, que funciona. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a venir como consecuencia. Tremendo. También podemos ver la justicia de Dios a través de el amor. Ay, qué hermoso. No merecemos ese amor. Miren, nosotros somos feos. El ser humano es voluble. Si estoy buena, de buenas te hablo. Si estoy de malas, no te hablo, ¿verdad? A veces queremos dar amor si tú me das amor, pero Dios no. Podemos ver su justicia a través del amor. Y Dios en su inmenso amor estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados, ya que el pecado no puede quedar sin castigo. No pueden decir: "Es que, ¿por qué Dios me está pasando esto?". Porque no puedes quedar sin castigo, porque eso es lo justo. Por eso Dios envió a su Hijo, para que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Pero no puedes decir: "Es que Jesús ya pagó por mí", cuando tú no te arrepientes y no reconoces que estás mal. Ya vimos qué condiciones. Entonces, ese amor maravilloso que recibimos del Padre, porque el amor de Dios estuvo ahí presente cuando Adán y Eva pecaron, y dijo el Señor: "Ay, mis hijitos ya cayeron en la trampa, ya fueron seducidos y engañados, como los ángeles que cayeron". Los ángeles caídos fueron seducidos y engañados por el opositor, por el que se rebeló contra Dios. Lo mismo le pasó a Adán y Eva, cayeron en la trampa, pero dice el Señor que así, de esta manera, tenía el plan glorioso de enviar a su único Hijo para perdonarnos, para justificarnos, para reconciliarnos. Él nunca dejó de pensar que él amaba a su creación, él amaba a los seres humanos. Y por eso dice que envió a Jesús para justificarnos. Estamos ahorita estudiando, introduciéndonos, ¿verdad?, a la justicia de Dios según la Biblia. Pero vamos a ir viendo que la justificación, paso a paso, por clase. Y aquí en Romanos 5:1-2 dice: "Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios". Nosotros tenemos entrada a esa fe gracias a la justicia divina de Dios por medio de Jesús. Así que todos estos puntos, hermano, que son tan importantes para introducirnos y saber qué es la justicia de Dios. Vas a entender por qué a veces no recibes justicia. A veces porque hay que esperar por la misericordia que tiene para otros, esperando que se arrepientan. Otras veces Dios a lo mejor no te va a hacer justicia si tú no te pones a cuentas también con Dios. Así que la justicia de Dios se revela principalmente a través de la fe. ¿Recuerdan? Dice en la que tenemos uno de las piezas de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Si no hay fe, hermanos, si no hay un escudo de la fe, si no hay fe,
no hay cinto de la verdad porque no creemos en la verdad, no tenemos fe en la verdad. Si no hay fe, no hay justicia, porque no creemos en Cristo, entonces no podemos ser justificados en Jesús porque no creemos en la justicia de Dios. Si no hay fe, no hay escudo, no hay la, la, ¿cómo se llama? Las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo me voy a poner yo las sandalias del Evangelio si no tengo fe? Entonces, la justicia de Dios se revela principalmente a través de la fe del Evangelio y la misericordia. Así que la Biblia, especialmente en Romanos 1:17, enfatiza que la justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo y para la fe. Además, la justicia divina se manifiesta en su misericordia hacia los pecadores, demostrando su amor y gracia incluso cuando no merecemos su justicia. Pero en el momento que me dice arrepiéntete, reconoce que has pecado, confiesa tu pecado, renuncia a tu pecado. Ay, bendito Dios, ahí es donde todo ese estorbo que yo pongo, yo misma pongo esas barreras y no cumplo, porque no soy una persona que reconoce su maldad, porque soy soberbia, arrogante y no reconozco que estoy mal. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor? Pero cuando tú confiesas y se necesita humildad para reconocer estás mal, estás mal. No, pero ¿qué dirán los demás si yo digo que sí? ¿Qué dirán los demás si yo reconozco que he fallado? ¿Qué me importa lo que digan los demás? A mí me importa que Dios me perdone y me dé de su justicia, me vista de su justicia, me llene de su amor y de su gracia. Yo ya no voy a voltear a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, si me voy a avergonzar, voy a quedar avergonzado por decir la verdad, pues ya ni modo, pero que no pierda yo su gracia, su misericordia, su justicia y su amor. Y Romanos 1:17, Pablo lo dice, de hecho, dice, en el Evangelio se revela, en la palabra de Dios se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Si no tienes fe, no puedes recibir nada. No te puedes poner la armadura de Dios, porque ¿cómo? Y tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Se dan cuenta? Tan maravilloso conocer la palabra de Dios. Entonces, la fe es el medio por el cual accedemos a la justicia de Dios. Si no hay fe, no puedes acceder. No te puedes vestir con la vestidura de la justicia de Cristo, ya que la justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesús y la fe es el puente que nos conecta con la justicia que Dios ofrece. Ahora, el Evangelio es la buena noticia que revela cómo Dios nos declara justos a través de su sacrificio por nosotros. Yo soy justa porque yo he confesado a Jesús como Señor y Salvador. Si yo no lo confieso, no puedo presumir que soy justa. Y el Evangelio muestra que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito en Romanos 1:17. Y la misericordia. La justicia de Dios no solo se manifiesta en su retribución justa, sino también en su misericordia hacia los pecadores. O sea, si no tuviera misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Quienes no merecemos su justicia. Y Dios muestra su justicia incluso cuando ejerce misericordia y compasión al juzgar. En resumen, hermanos, la justicia de Dios se revela a través de la fe, el Evangelio y la misericordia, demostrando que Dios es tanto justo
como compasivo. ¿Se dan cuenta? Todo esto tenemos gratuitamente. Nada hemos obtenido por obra. Todo ha sido por misericordia, por amor, por gracia, por un favor inmerecido, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De verdad que en el Antiguo Testamento contados tenían todos estos beneficios porque todavía no había venido Jesús a morir en la cruz del Calvario. Es un privilegio que nosotros en este tiempo estemos dentro del nuevo nacimiento, del nuevo testamento, en donde tenemos acceso al trono de la gracia por pura misericordia, por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que si no valoramos esta justicia divina y si nosotros la perdemos voluntariamente por no confesar nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras injusticias, hermano, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a vestir de esa justicia? Yo no quiero estar desnuda ante la presencia de Dios, porque la única vestimenta que ve el Padre es el vestido de la justicia de Jesús. Y con eso ve que estás justificado. Amén. Bueno, terminamos esta clase, esta primera clase. Bendiciones.